y amén. Amén. Entremos a la guía, respondámosla. Es importante cuando están leyendo que traten de ubicar el versículo si está sucediendo en el cielo o en la tierra, porque eso hace un cambio enorme, ¿eh? Pero no voy a resolver aún la primera, sino hasta después de que explique en un cuadro que ya intentaré aquí diagramárselos. Así es que lo del hermoso canto, que es la pregunta o el argumento 2, no es necesario abordarlo, igual que el 7. Así es que vamos a la pregunta 4. Los ángeles y los gigantes en la fe jamás permitieron que se les venerara u honrara, y mucho menos adoración o reverencia. Esta es otra característica más de la falsa religión, por cierto, que no solo el falso profeta promoverá la adoración de la bestia, sino que también los que pertenecen a ella promueven y buscan la honra de los hombres y la veneración de estos. Sí, fíjese que es importante que leamos, y en el versículo 10, Juan tiene una reacción. Su reacción al ver tanta majestad, tanto resplandor del ángel, él no tiene otra forma de expresarlo que postrándose. Pero vamos a la actitud del ángel, ¿ya? Que no le quitemos mérito al ángel porque él no deja de ser un ángel, tiene resplandor, tiene potestad, pero él sabe que no es para él la adoración. Entonces me parece bastante interesante que un ángel, o sea, un ser celestial, se niegue a ser adorado, y muchas personas mortales aclaman la adoración. Sí. ¿Okay? Entonces nos deja a nosotros, quizás no debemos ser tan rígidos con Juan, no le llamemos idólatra porque no tuvo otra opción más que tirarse al suelo y adorar, sino la actitud del ángel de decir no. Y esto es repetitivo en la Biblia, no solo con ángeles, sino también con los grandes de la fe, que cada vez que alguien intentaba reverenciarlos, ellos se ofendían y reñían con los que cometían el error, enfocándoles y diciéndoles a quien deben honrar es a nuestro Dios. El ejemplo más claro creo que es Pablo. Sí. Cuando fueron Pablo y Bernabé, yo creo que fueron cuando Mercurio y Júpiter los confundieron. Se rasgaron los vestidos, y que no era posible que estuviesen adorándoles a ellos cuando debían adorar a Dios. Cuando usted ve un religioso que está promoviéndose a sí mismo, no diré que ya tiene el espíritu del anticristo, pero que está en la autopista hacia llegar ahí, sin duda. Por tanto, es algo con lo que debemos tener cuidado. Los predicadores, los pastores, los maestros, los músicos, los artistas cristianos, somos simple y sencillamente inútiles siervos, que no merecemos ningún tipo de veneración o reverencia en lo absoluto. Y como dijo antes Ricardo, la verdad es que hay algunos que no se les resta mérito. No se les resta mérito al ser celestial, como no se les resta mérito a grandes predicadores o grandes músicos o grandes artistas o lo que sea. Pero los que están sirviendo a Dios con su corazón, ellos se van a resistir a la veneración o a la promoción. Estas semanas he estado escuchando cantidad y leyendo de sermones de mis referentes, entre ellos Wiersbe, Platt, MacArthur, Spurgeon, y en cada uno de ellos no he encontrado todavía uno que quiera promoverse, a pesar de que todos sabemos lo inmenso de sus auditoriums, lo extenso de sus ministerios, el alcance. Creo que las predicaciones de MacArthur se traducen para 137 idiomas. ¿Pueden imaginar eso? 137. Y les puedo asegurar que en El Salvador la mayor parte ni siquiera sabe quién es MacArthur.
lo cual es muy bueno, porque obviamente no ha hecho promoción alguna. Y espero, no estoy ahora tirándole palmas, solo estoy poniendo un ejemplo que debería ser la actitud de cualquier siervo. Amén. Bueno, siguiendo. El 5, título de nuestro Señor. Bueno, esto por inercia, ¿no? Háblame. ¿Por qué el verbo de Dios? Bueno, si buscamos inmediatamente, si la primera opción que nosotros encontramos en internet al poner la definición de verbo, nos damos cuenta de que su etimología para nosotros es palabra, ¿ok? Y Juan nos da otra pista en su evangelio, dice que es el verbo hecho carne. Entonces lo que nos quiere representar acá es que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Pero pongámoslo de forma práctica. Yo sé que lo estás diciendo bien, lo que pasa es que como es vocabulario religioso, a veces la gente no logra asimilar el asunto. Olvidemos que estamos hablando de Biblia, sino que si esto es simple y sencillamente una conversación en donde yo te pregunto el significado de un verbo, decime qué es verbo. Es una acción. Es una acción, pero ¿cómo se traduce verbo en su etimología? Palabra. Palabra. Uh-huh. Entonces, verbo es una palabra que significa acción. Sí. Entonces, si Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la acción de Dios, o en este caso, la palabra de Dios. Así que si Jesús es la palabra de Dios, no hay más nada a lo que deberíamos consultar. Él es la clave. Colosenses lo pone como la preeminencia, o sea, es el centro, él es la entidad que une la creación. Si quitamos a Jesús de la fotografía, todo se desmorona. Recordame el verso de Juan 1. En el principio... Es Juan 1:1. Ve despacio y yo voy a ir cambiándole. En el principio era la el palabra. verbo, y el verbo y la palabra era Dios. Era Dios. Y la palabra era con Dios. Era con Dios. Y habitó entonces. Bueno, esa es la razón por que le llama el verbo de Dios. La tríada, el 7. Noten que el Señor viene a una guerra. Ya voy a explicar eso con la gráfica. Y la 8, que es la última, la tríada es lanzada al lago de fuego y azufre. ¿Todos de acuerdo? ¿La tríada es lanzada al lago de fuego y azufre? A ver, ahí en Facebook, ¿de acuerdo todos? Las dos bestias más el dragón han sido lanzados al lago de fuego. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice ahí? No han contestado. La pregunta tenía carácter capcioso. Era como una especie de cascarita para hacerles tropezar. No es la tríada la lanzada al lago de fuego. En realidad, solo son las dos bestias las que son lanzadas al lago. El dragón aún no. Y todavía no les explico porque eso es del capítulo de mañana. Pero lo que quise es llamar vuestra atención en decirles que al lago de fuego solo van las dos bestias. Ahora vamos a explicarles con este diagrama algo que creo que va a ser de ayuda para todos. Sí, así. Por cierto, si alguno de ustedes está en internet, en PDF, solo que hay que pagar por él. Y si lo buscan en imágenes, lo pueden hallar. Ya así a alguien se le ocurrió tomarle fotos y subirlo. Así es que lo pueden encontrar. No es lo suficientemente explícito. Y en lo que a nosotros concierne, solo vamos a explicarles el estudio 10, el estudio 11 y el estudio 11. Solo 2 páginas. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo, Dani? ¿Vas a acercarnos eso? Si querés, Ricardo, hacete para acá para que puedas ver dónde ando explicando y así puedas ir conmigo igual y todos puedan apreciarlo. ¿Está? ¿Me prestas tu bolígrafo, Ricardo? Bien.
Esto es una especie de panorama, valga la redundancia, el libro así se llama, es una perspectiva de la historia de la iglesia en la Biblia. Como en la Biblia está el final de los tiempos, aunque para nosotros es profecía, ya es historia en la Biblia y por eso se puede diagramar de forma lineal. Ahora, hoy por hoy, nosotros estamos viviendo aquí en el periodo del evangelismo mundial. Ya pasó la época de la Reforma, ya pasó la época de Constantino, cuando la iglesia primitiva se unió con el Estado, no la iglesia de Cristo, sino otra iglesia. Y ya pasó el período apostólico. Entonces, si tuviéramos que ponerle fechas a esto, esto sería el año 2020. ¿Se está viendo bien en la señal, Jenny? Y yo me estoy viendo bien con el bolígrafo aquí, va caminando como debe. ¿No estoy tapando? No. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Noten por eso la gráfica cuando la iglesia va hacia el cielo a encontrarse con Cristo. El otro día explicamos con Ricardo la diferencia entre el arrebatamiento y noten la segunda venida de Cristo. Entonces, Ricardo, si ganamos energía con mi garganta y la tuya, y ahora recordás en 30 segundos las diferencias aquí. La diferencia es que el rapto es el evento donde la iglesia es llevada y es guardada de los 7 años de tribulación. Y la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, es el evento donde Jesucristo viene con su iglesia. De hecho, aquí arriba se ve la iglesia que viene con Cristo ya a pelear la guerra de Armagedón o a reinar por 1000 años. Ahora, hoy por hoy, nosotros estamos aquí. Me refiero en el capítulo 19, estamos aquí. Pero noten algo que es punto de honor. En el cielo van a suceder el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí abajo en la tierra está sucediendo la tribulación y después de los 3 años y medio, la gran tribulación y finalmente la batalla del Armagedón. Ahora, no queremos decir que esto está sucediendo simultáneamente, porque aquí abajo en la tierra todavía existe el tiempo. Cuando el arrebatamiento sucede, desaparece el tiempo para la iglesia de Cristo. ¿Por qué desaparece? Porque entramos a la eternidad y en la eternidad el tiempo no existe. De hecho, hace unos minutos estábamos platicando con Ricardo respecto a la teoría de la relatividad de Einstein, donde él dijo que ya sabía que había descubierto cómo cambiar de dimensión, porque al desaparecer o al alcanzar el tiempo se puede encontrar en la eternidad. Ricardo, si lo explicas. Bueno, si querés pasar ahorita la cámara hacia Ricardo, si es posible. Sí, ¿estamos ahí? Sí. Hay una situación con el ser humano que no ha sido capaz de poder dominar el tiempo. No podemos ir hacia atrás y no podemos ir hacia adelante. Entonces, Einstein descubrió que si el humano fuese capaz de ir más rápido que la velocidad de la luz, seríamos capaces de poder modificar la posición del ser humano en el tiempo. Y de hecho, él fue capaz de poder descubrir una forma de viajar de dimensión a dimensión por medio de unos gusanos, así se llama, gusanos, no me recuerdo el nombre, pero la cuestión es la siguiente. Para los físicos el tiempo es considerado la 4ª dimensión, ¿ya? Que también para nosotros los cristianos consideramos que es donde habita Dios, porque Dios vive sentado en la eternidad, donde no es afectado por el pasado, sabe lo que pasa en el futuro y Él ve todo como una misma fotografía. Entonces, al nosotros morir o al estar en el momento del rapto, inmediatamente el ser humano en su regeneración pasa a un estado de eternidad. Y por eso no podemos decir que lo que sucede en la tierra son los mismos 7 años que suceden en el cielo,
¿ya? Porque en el cielo está afectado por la eternidad. Entonces, mientras en la tierra son 7 años, en el cielo es un evento eterno, al cual nosotros llamamos las bodas del Cordero, ¿verdad? Einstein curiosamente murió antes de poder descubrir cómo controlar verdaderamente el tiempo. Una de las formas más sencillas, si quieres de nuevo en la gráfica, una de las formas más sencillas de querer intentar explicar la eternidad es cuando se vuela en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso significa que si alguien lograra encontrar la velocidad exacta para ir en contra del movimiento de rotación en la Tierra, podría encontrar la constante. Y eso es la eternidad, en donde ya no hay tiempo. Eso está pasando aquí. Es la eternidad. Si su abuelito, si su mamá murió por aquí en la época del evangelismo mundial, en el 2010, y el rapto va a ser en el 2020, no podemos decir que su abuelito fue a las bodas del Cordero en el 2010 y que nosotros iremos en el 2020. ¿Por qué no podemos decir eso? A ver, Dani. Bueno, es mi culpa porque la tengo aquí concentrada en la producción. ¿Alguien quiere decirme por qué no podemos decir eso? Ariel. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Si la abuelita murió en el 2010, pero el rapto sucede en el 2020, ¿qué pasó con tu abuelita? Yo sé decir, o sea, ¿Por qué? Nos encontramos. Por ¿Dónde? En la eternidad. Pero ¿cómo es posible si eso pasó en el 2010? Porque aquí el tiempo es controlado, pero en la eternidad desaparece el tiempo, exactamente, ya no hay tiempo. Entonces aquí arriba está sucediendo las bodas. Noten que el tribunal de Cristo, y no vamos a profundizar esto porque no es Apocalipsis, esto es Primera de Corintios, pero en fin, el tribunal de Cristo es algo que va para los cristianos, no es que los cristianos vamos a ser juzgados, aquí es un lugar en donde se dan premios a los ya salvos. Galardón. Galardón es la palabra correcta que ocupa Primera de Corintios, y las bodas del Cordero es la ceremonia en donde Cristo se casa con su iglesia y luego la segunda venida. ¿Algo que vas a explicar de aquí? No, quizás haya una especie de... Alguien puede preguntarse, bueno, si las bodas del Cordero son relativamente simultáneas a lo que está ocurriendo en la tierra, ¿por qué aparece hasta el capítulo 19? Ajá. Es una pregunta que muchos pueden hacerse, de que algunos pueden augurar que entonces las bodas del Cordero, algunas personas piensan, son hasta después de la gran tribulación. Algunos piensan que las bodas del Cordero son hasta después de la gran tribulación, hasta acá, porque ahí está el capítulo 19. Ajá. Sin embargo, no es así. Lo que sucede es que después de que fue juzgada la gran ramera, a Juan le volvieron a quitar de esa perspectiva y ahora lo pusieron en una perspectiva eterna donde él pudo ver todo lo que estaba ocurriendo mientras él estaba en la tierra. Ahora, la iglesia de Cristo en la segunda venida, ¿dónde está? La iglesia de Cristo en la segunda venida está en el cielo y viene con Cristo. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se casó. Ahora son uno solo. Entonces, las bodas del Cordero ya sucedieron, entonces la segunda venida. En la segunda venida, ¿a qué viene puntualmente el Señor? A la guerra. A la guerra, a hacer juicio contra las dos bestias. Ahora vamos al otro gráfico. Entonces, este juicio de las naciones vivientes, ¿qué es? Este es el juicio de aquellos que no mueren en la tribulación, y tampoco se dejaron sellar por pura casualidad o por neutralidad. Entonces ellos entran vivos al reino milenial, mientras los que se sellaron o mueren en la gran tribulación igual van al infierno. Pero los que entran vivos van al reino de 1000 años, un gobierno en donde Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, en donde Él posa su trono en Jerusalén y reina con vara de hierro durante 1000 años.
Esta es la parte en donde dice que la iglesia de Cristo va a reinar con Cristo. Y al principio preguntaron, ¿y a quién va a reinar? Obviamente a estas naciones vivientes. El humano se va a volver a reproducir. Exacto. Se va a volver a reproducir, va a mantener la raza humana. Y si alguien tiene dudas, este juicio, el cual el pastor hablaba acá, es Mateo capítulo 25 y se le reconoce como el juicio de las ovejas y las cabras, donde todos los que son sellados van a la condenación eterna y los que no son sellados permanecen vivos, manteniendo la raza humana dentro de los 1000 años, mientras Cristo y su iglesia reinan. Mira, y ese juicio de ovejas y cabras está en la Biblia. Sí. Así como juicio de ovejas y cabras. Se llama juicio de las naciones. Sí, pero dice sé que va a separar las ovejas de las cabras. Ya, sí, es que yo no recordaba. Y ya con mi edad es fácil olvidar, pero no recordaba el título como tal, juicio de ovejas y cabras. Así le dicen popularmente. Pero está bonito. Sí. Podemos ponerle algo así, cabras. Juicio de cabras y ovejas. Bueno, regresando, entonces ya estamos en el reino milenial. A todo esto, ¿dónde está Satanás? Satanás está atado aquí. Ajá. Eso lo vamos a ver mañana. Satanás, hay un ángel que lleva una cadena para atar al dragón escarlata durante esos 1000 años, para no permitir hacer nada aquí en el planeta. Aquí el humano, deducimos, se va a reproducir. Aquí obviamente no es la misma naturaleza que tenemos hoy, digo la naturaleza de nuestro cuerpo, porque estos cuerpos van a durar 1000 años, así es que va a ser diferente y no podemos explicar más de lo que ya dice. Pero lo más increíble de todo esto es que cuando terminen esos 1000 años, Satanás es desatado y se le permite de nuevo ir al planeta. ¿Y saben qué? Consigue engañar otra vez a muchos de estos. Mortales. Y muchos de estos lo siguen, por increíble que parezca. Y es entonces que va el último juicio, el juicio final. Algunos le llaman a esto la guerra de Gog y Magog, otros le llaman este es el verdadero Armagedón. Como sea, el punto es de que esta es la última batalla, en donde literalmente el planeta Tierra se convierte en el gran Gehenna o el Tártarus, y los que ponen su fe en Cristo son arrebatados para la eternidad. Para la iglesia de Cristo y para esos arrebatados es nuevos cielos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Pero para los que no, es el infierno por la eternidad. Este planeta se va a convertir en el infierno por la eternidad. Y yo diría a este punto de la historia que a quién le costaría no creerlo. Si los científicos están diciendo de que este planeta ya no soporta y el sobrecalentamiento, ¿saben cuál es el punto? Que nunca les habíamos creído. Pero ahora con la pandemia, quizás les van a creer. Siguen. Hay preguntas. Dale, pues. Dice, la reverencia y el beso del anillo llegará a su fin. Lo afirma este capítulo. ¿Será así, pastor? Absolutamente. La reverencia y el beso del anillo es parte de reverenciar y honrar a quienes no lo merecen. Y es parte de la filosofía de los que están siguiendo una religión falsa. ¿Qué sentido tiene reverenciar? De hecho, debo acotar y decir que en la iglesia evangélica, de hecho, hay un error al llamarle a algunos líderes religiosos reverendos. Porque reverendo significa digno de reverencia. Y los mortales, ¿qué dignos de qué reverencia vamos a hacer? Pero no me voy a meter en pleitos con ellos. De hecho, conozco 2 o 3 buenos hermanos, humildes, siervos del Señor, y usan el título reverendo. Son extranjeros los 3. Y por el cariño que les tengo y el respeto, nunca le he podido decir, ¿para qué usas ese nombre? Pero en fin, sí. Entonces, en parte, están correctos los testigos de Jehová.
Y yo le pregunté en qué parte. Y dice el hermano que van a vivir en la tierra. No, ellos no tienen correcto nada. Sí, porque para perdón, ¿verdad? Pero para ellos nosotros ya estamos viviendo ¿En qué? esos 1000 años. De veras. Sí. Para los Jesucristo testigos. vino en 1914 para ellos. A partir, Sí. a partir de ese momento fueron la semana 70 de Daniel. ¿Vos fuiste testigo de Jehová? No, ¿En secta llevaste? No. no, Leyendo. Bueno, Fíjate, falta. ¿qué más? En el reino milenial, ¿dónde están los judíos? En el reino ya son salvos. Ellos ya están reinando con Cristo. Porque ese, qué buen detalle. Cuando ven a Cristo en su segunda venida, ahí sí se convierten todos los judíos. Ahí es donde se cumple y todos los judíos serán salvos. Porque en realidad ese es el Mesías que ellos esperaban. El que viene con caballo blanco y a poner juicio y a destruir al enemigo. A ese sí le creen. Sí, y también más adelante vamos a descubrir que Jehová mora en Sión para los judíos y Jesucristo mora en la iglesia, para la iglesia, ya en estos 1000 años. Sí. Y este 1000 años es el cumplimiento también de la fiesta de los tabernáculos, donde vamos a poder morar otra vez alrededor de la presencia de Dios. Sí, porque Jerusalén se va a convertir en lo que debió convertirse siempre, En luz del mundo. en luz A las para todas las naciones. naciones. Falta, Sí. hermano. Dice el hermano que está diciendo a los testigos, es correcto, Ricardo, para ellos solo esperan el Armagedón. Sí. Hay otro hermano, Eduardo, dice, entonces el tiempo volverá a existir, porque sabemos que será En la tierra, 1000 años. en la tierra. Es en la tierra. Sería salirse de la eternidad, del momento en el cielo, en las bodas del Cordero, y volveríamos otra vez a la tierra por 1000 años. Vale, y pregunta también Eduardo, ¿Satanás podrá convencer solo a los de las naciones vivientes o también a los que gobiernen con Dios? No, solo las naciones vivientes. Nosotros ya estamos casados con Cristo. Nuestros cuerpos han sido glorificados, dice. Nosotros ya somos salvos por la eternidad. En el arrebatamiento se acabaron nuestras pruebas. Y Cristela dice, las personas que estén vivas, que no se dejen sellar y cuando venga Cristo con su pueblo, los que estén vivos no van a morir ya, dice. Vivirán los 1000 años con el pueblo de Dios. No, los que entren vivos a este milenio entran como cuerpos normales. Entonces ellos van a seguir reproduciéndose y la diferencia es que van a poder entrar a este reinado basándose en las condiciones que está en Mateo capítulo 25. Ya, se van a seguir reproduciendo, van a seguir muriendo y van a comparecer ante el tribunal, el trono blanco, que es hasta el final de estos 1000 años. Hasta ahí. Y él me pregunta, ¿y todos los que nos fuimos en el arrebatamiento estaremos en esos 1000 años? Sí, venimos en la segunda venida Reinando. con Cristo a reinar. Y Elizabeth dice, ¿y después de los 1000 años? Cielo nuevo y tierra nueva le llama la Biblia. Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, y a partir de ella no tenemos más información. Hasta ahí Más que llega la tener fe. información bíblica. Bien. Gracias, Ricardo. Lo que sigue, pues, te voy a dejar ahí viéndome, porque tiene que ver con la parte pastoral. Soy apasionado de las películas épicas y debo explicarles qué es épico, porque se ha puesto de moda hoy día el término y no creo que estén usándolo de forma correcta. Tal vez sí, con el sarcasmo que quieren ellos aplicar, pero es importante para explicarles esto que épico dice poesía o déjeme darle una mejor. Ok. Aquello relativo a la poesía heroica o a la epopeya puede basarse en hechos probados, verídicos o inventados. Proviene del latín epicus. Es una narración del verso que incluye un episodio heroico.
la historia de un pueblo. Así que si quito toda la definición, en nuestro español sería que épico es toda aquella narración que incluye un episodio heroico o una poesía heroica. Eso es épico. También dice que es relativo a la epopeya. En cuanto a la epopeya, también les voy a dar una definición. Dice que es un relato narrativo que forma parte de la épica, es decir, una narración con un hecho heroico que lo compone la tradición de un pueblo o de una nación. Bueno, eso es épico. Y de allí que yo sea apasionado de las películas épicas, especialmente las medievales, porque siempre están narrando poesía heroica. Y claro, la revisten de caballeros, de vikingos, de grandes héroes, de que el valiente va a rescatar a la princesa, etcétera, etcétera. Eso es parte de la poesía épica. Y quizás esa es la parte que a mí me apasiona, pero debo advertirles algo. Mucha de esta poesía épica es historia, no son narrativas inventadas. Algunas sí. La literatura permite un poco de invento al respecto, pero la mayor parte, diría yo, nacen en historia, es decir, en hechos que sucedieron. ¿Cómo citarles? Por supuesto que sucedió las masacres que los vikingos propinaron a Europa, o parte de Europa. Por supuesto que es parte de la historia las leyendas arturescas, aunque el rey Arturo no exista. No existe en la historia. Y no quiero mencionar que la Biblia misma, en ese sentido, sería épica, por la poesía de esos héroes. Ahora, ¿cuál es mi punto? Yo me he estado preguntando todos estos días, ¿por qué todos esos héroes no sentían miedo de ir a la guerra? Parecían estar honrados. Sabían que el porcentaje de morir era enorme. Casi nacieron para eso. Pero lejos de enfrentarse con terror, se enfrentaban con heroísmo. Parecían buscarlo. Si reviso en la historia, casi todas las naciones han tenido historia de hombres y mujeres que están dispuestos a sacrificarse y no enfrentarse a la muerte con terror, sino que recalco, con heroísmo. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué nosotros le tenemos tanto miedo entonces? Si nosotros finalmente sabemos que la muerte es un hecho. Sumado a eso, nosotros sabemos que esta es una guerra espiritual, pero lo peor de todo es que nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Le pedí a Quique este día porque llegó en mis notificaciones el libro de John Piper, otro de mis maestros, El coronavirus y la iglesia se llama. Y bien emocionado le dije, Quique, bájame este libro, búscamelo en español. Entonces Quique de inmediato me lo mandó, yo dije, los voy a devorar. Solo leí como 5 páginas. Y les voy a contar por qué. Porque John Piper empieza narrando y dice, estoy preocupado por el terror que la iglesia está sintiendo. Porque a mí no me asusta, dice. Yo pensé, pero ¿por qué no? Él mismo, como si fuera una biografía, responde,
Es que hace no sé cuántos años, dice en el libro, me detectaron cáncer en la próstata. Y después me diagnosticaron una ¿cómo se llama? Trombosis. Entonces, dice él, mi probabilidad de muerte es más grande con el cáncer en la próstata que con la trombosis, que con el coronavirus. Así es que parece que a mí la muerte me está llamando desde hace rato. Pero la verdad, pienso, por eso digo que ya no lo quise leer. Yo decía, yo esperaría que este me dé un gran ánimo y me sale diciendo que hay cosas peores, lo cual es muy cierto. Porque si yo pienso en varios amigos de la iglesia, a los que aprecio mucho, 2 o 3 de ellos tienen cáncer y han batallado como gigantes en medio de esa incertidumbre. Varios de ellos están sufriendo cualesquiera otras cosas, como transfusiones de sangre. ¿Cuántos entierros he oficiado? Ya no tengo ni la remota idea, de personas mayores o de personas no muy mayores. La muerte es algo que sabemos que todos vamos a enfrentar. Entonces yo me he preguntado todos estos días, Señor, ¿y por qué nosotros le tememos tanto? ¿Por qué no nos pones el heroísmo que esa gente de las películas o de las historias épicas tenían? Y estuve buscando un poco más al respecto y MacArthur dice que la razón por la que esta generación le tiene tanto miedo a la muerte es porque esta es la peor generación que ha existido en el planeta. Él basa su argumento en esto. Yo viví, dice, para la Primera y Segunda Guerra y estábamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro país. Pero no solo los americanos, todo el mundo estaba dispuesto. Pero la generación en la que vivimos hoy, dice, en el mundo, es un grupo de hedonistas. Se aman a sí mismos y no están dispuestos a sacrificarse por nadie. La generación en la que vivimos hoy por hoy se creen casi todopoderoso porque tienen el dinero para pagar seguro para casi todo. La generación en la que vivimos hoy es la más egoísta que jamás el planeta alguna vez tuvo. Y quizás en eso se equivoca. La generación peor a la que vivimos hoy obviamente fue la generación de Noé. Pero la Biblia dice que cuando seamos como la de Noé, entonces el Señor volverá. Así es que, ¿qué es lo que le debo pedir ahora al Señor? Por supuesto que no es que ansío la muerte, pero quisiera vivir la vida sin sentir temor de la muerte. Y esa es una oración que he empezado a hacer. Y sentí que debía compartirla con ustedes. No es un tipo de filosofía, ni tengo noticias de que las cosas van a ser peor. Yo espero que mañana me digan que descubrieron la cura y que ya puedo salir. Yo espero que dentro de algunas pocas semanas estemos en la iglesia gozándonos y abrazando a los que amamos. Pero la verdad es que no sabemos si el día que la cuarentena termina, como el tráfico va a ser una locura, en un accidente se acabó nuestra vida. Pastor, fatalista, amarillista, pesimista, por favor, esa es una probabilidad enorme. Entonces, como esa es la única certidumbre que sí tenemos, pedirle a nuestro Señor que nos ayude a vivir esta vida con la fe
de que la vida que viene después es mejor que esta, entonces ya no nos aferraríamos. Y como estamos leyendo el libro de oración, estoy convencido que esa es una oración que sí podemos hacer. Y estoy convencido que si nosotros aprendemos a vivir con una dosis de sacrificio humano, como vivieron en la época que antes describí, pues entonces nosotros podríamos sacrificarnos casi de forma épica por amor a nuestro Dios. Y cada día lo disfrutaríamos a plenitud. Y cada día lo aprovecharíamos para hablarle de Cristo a los nuestros. Cada día haríamos nuestra parte para el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Por favor, pon en mí, Señor, el valor que esa gente de antaño tenía por causas que quizás eran necias, pero aún así se enfrentaban a la muerte con heroísmo y vivían cada día a plenitud y sin esperanza alguna, muchos de ellos. Yo tengo la esperanza de la vida eterna. Yo tengo la certidumbre de que mi Redentor vive. Ayúdame, Señor, a vivir cada día a plenitud y a saber que la vida eterna es mucho mejor que esto. Quizás a eso te referías cuando tu palabra dice que vamos a tener una paz que este mundo no puede dar. Y si hay personas sin Jesús oyendo esto, Señor, toca por favor sus corazones tan fuerte que ellos puedan entender que todo esto ha sido una oportunidad más para que ellos puedan abrir su corazón a Jesús. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si usted está escuchándonos y nunca antes ha recibido a Jesús como su Salvador, haga la oración. Ahí con su familia, háblele a algún amigo, tome el paso de fe y empecemos a orar para recibir el valor de vivir esta vida sabiendo que la vida eterna es mucho mejor que esta. Recuerden a aquellos de ustedes que quieren ayudar a sus hijos a estudiar la Biblia, en cuanto terminamos, es decir, en segundos este programa, llega el link de la esquina del arca para que puedan también enseñar la Biblia y jugar con sus hijos. Gracias por conectarse. Mañana seguimos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta luego, hermanos.